Que empieza la liga, que sí, que la liga está aquí ya. Bueno, empieza este viernes. Lo que pasa que todo el cordobesismo tiene que esperar hasta el próximo lunes a las 7 de la tarde cuando el Córdoba le eche el balón a rodar en el Molinón, en el viejo Molinón Enrique Castro Quini, como fue rebautizado. A ver si alguna vez se acuerdan de rebautizar el Arcángel Rafael Campanero, no solo Bahrein Victoris. Rafa, que empieza ya. ¿Cómo lo ves? Tanto el primer partido como la liga, todo en general. Muy buena, David. Pues bueno, ya con ganas, ¿no? Con ganas de ese partido. Es verdad que es lo que dice, ¿no? Primero iremos viendo cómo van debutando otros equipos y al Córdoba le tocará prácticamente casi sacar la jornada, ¿no? El lunes, ¿no? A ver, salida en principio que es complicada, siempre Gijón es complicado, como el Sporting, pero bueno, creo que este año ellos que van a hacer una temporada mucho mejor que la anterior, ¿no? Y bueno, pues con ganas, ¿no? De ver al Córdoba, la sensación de que después de ser un verano muy intenso, incluso más intenso de lo que esperamos en cuanto a fichajes, en realidad pueden jugar muy poquitos, ¿no? En Gijón, ¿no? Podrían ser uno o dos a lo mejor, ¿no? Y entonces, bueno, pues no deja de ser una cierta curiosidad, ¿no? Eso que se está dando. Bueno, nosotros desde que empezó el verano, o mejor dicho, desde que acabó la temporada, estábamos aquí en Boulevard Córdoba, valorando todo, ¿no? Tanto el final de la temporada como lo que viene, ¿no? Y empezando a nivel genérico, creo que llega el momento de mojarnos, tú y yo, y que quede ahí para el registro, ¿no? De la temporada. Tu objetivo del Córdoba, es decir, tu plaza a lo que debe de aspirar el Córdoba esta temporada es. Bueno, yo quiero una permanencia tan tranquila como la anterior. No descarto, evidentemente, mirar algo más, pero desde luego yo no voy a decir que el Córdoba sea aspirante al playoff. Me parece que eso es cargar una presión innecesaria. El Córdoba tiene que ser un outsider, un equipo que llegue bien colocado al tramo final, ¿no? Y bueno, yo me pongo el objetivo de disfrutar, ¿no? Que el equipo no tenga nunca problema de estar en la zona baja y tal. Igual se me peca de poco ambicioso, pero yo es lo que quiero, ¿no? Yo no es que tenga ese miedo de las segundas temporadas de los equipos recién ascendidos, porque entiendo que el Córdoba pues tiene otro estatus y otra capacidad y otros argumentos diferentes a los que pueda tener un Ferrol, un Eldense el año pasado, pero sí que quiero una temporada que sea lo más tranquila posible, ¿no? Y bueno, después, evidentemente, pues si se puede aspirar a algo más, pues encantado, ¿no? De poder estar en ese tramo final, que lo normal es que tengas tu opción, porque al final, lo mismo el año pasado, el Córdoba fallando más que una escopeta de feria en el último tramo, tuvo opciones de terminar enganchándose ahí, ¿no? Entonces, creo que a poco que haga una cosa así, va a tener sus opciones al final, ¿no? Si, de mirar algo más. Pero lo primero es no sufrir, ¿no? Entonces, bueno, yo me marco ese objetivo, disfrutar de la temporada, disfrutar del equipo y que pueda mirar a otra cosa a partir de marzo. Cualquiera que te escuche, porque prácticamente por el YouTube de Córdoba Deporte no te escucha casi nadie, diría que eres un entrenador, o sea, de tópico máximo, total. Yo me voy a mojar un poquito, voy a mojarme un poquito más, un poquito más. Yo voy a decir que el objetivo del Córdoba de esta temporada tiene que ser acabar no entre los 10 primeros, que sería demasiado ambiguo, sino acabar décimo. Para mí la décima plaza sería muy bonita, sería confirmar la consolidación del club en el club profesional tras su vuelta después de un peregrinar que no se lo deseo a nadie. Y bueno, y luego ya se verá, el tópico de ya se verá, ¿no? Yo soy muy de Carlos Marín, ¿no? De lo que comentó en su comparecencia ayer. ¿Por qué? Y no es por lo que tú has dicho precisamente de, no, yo no, por el miedo de las segundas temporadas, no, es que es por las realidades que te dice la segunda división. La mayoría del aficionado habla de su Córdoba, de que es muy ilusionante, cómo juega Iván Año, todo eso ya lo sabemos, pero es que también hay que mirar el resto de rivales, el resto de pretemporadas, el resto de fichajes que han hecho los demás equipos. Eh, y qué le pasa a los equipos de todos los sitios que vienen, ¿no? O sea, solo hay que ver los tres que descendieron el año pasado. No, 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 estos son los super favoritos. No, los favoritos nada. Hasta el Super Almería fracasó. El Granada igualmente, y ya del Cádiz ni hablamos, ¿no? Y lo mismo ocurre con equipos que no esperan. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que va a haber un grande que va a defender? Probablemente. Y si no defiende,
sufrir mucho como el Sporting de Gijón sufrió el año pasado. Dicho esto, y entrando ya un poco en el rival, para mí, por ejemplo, el Sporting de Gijón está un escalón por encima del Córdoba en cuanto a reto, a historia, a exigencia de su afición, que hablamos de la nuestra, pero es que en Gijón también son más de 17.300, ¿eh? Bastantes más. Y, por ejemplo, a mí me quedo con o sea, el Córdoba ha hecho buenos fichajes, unos dejan más dudas que otros, otros estamos viendo cómo evolucionan, cómo nos sorprenden, pero es que en el Sporting Gijón hay un fichaje que para mí es de otra categoría, que es Alex Correer. No sé cómo lo ves tú. Sí, a mí es verdad que me sorprendían, bueno, me sorprendían relativamente unas declaraciones, ¿no? De su entrenador, ¿no? Hace unas semanas, ¿no? En las que decía como que el Sporting no podía partir como tan candidato a, digamos, a los grandes objetivos de segunda Sí. como otros clubes, ¿no? De la categoría, ¿no? Yo creo que, claro, un Sporting, o incluso imagino que su afición siempre ve al Sporting como un candidato mínimo a playoff, ¿no? Y que esté ahí, ¿no? Pero bueno, yo creo que estaba en relación es, claro, cuando tú al final vas encadenando temporadas en las que no son demasiado buenas, pues claro, tú no puedes partir. Primero es estar ahí, ¿no? Estar más ahí, ¿no? Y ojo que recuerdo que el Sporting con Rubén Alves estaba bien en la primera vuelta, llegó a estar en esa zona medianamente alta, ¿no? Y fíjate que después pues se desplomó, ¿no? Entonces, yo creo que para mí el Sporting es favorito para el partido del lunes. Juegan en casa, en un campo difícil. Yo te digo que no tiene que firme el empate porque antes de ver un partido tal, pero sí que daría por bueno que el Córdoba empezara sumando. Porque ya, por ejemplo, sería diferente a los dos inicios que iban a con el Córdoba, ¿no? Que a pesar de sus buenas temporadas, ha empezado los dos primeros partidos perdiendo, ¿no? Entonces, yo creo que el Sporting, pues creo que debe aspirar a estar en la zona alta más que el Córdoba, ¿no? Entonces, es verdad que es un año, que lo que comentaba de la segunda, un poco extraño, ¿no? Porque eh, la, la segunda, el año pasado yo veía a equipos de signo de primera como más candidatos a volver a estar ahí. Y como bien has dicho, al final todos fracasaron, ¿no? Yo este año, el Valladolid, pues creo que le va a costar todavía recomponerse de esa situación. El Leganés, que no, es un modesto, que está haciendo las cosas muy bien, pero no tiene ese nivel de equipo grande Pero o con de mucha España pasta. que tienen otro equipo. Y claro, al que más veo quizás sea Las Palmas, ¿no? Porque al final No, Las Palmas, aunque empiece mal, aunque diferencia. tal, Las Palmas es un equipo importante. Yo creo que sí va a estar ahí, aunque pueda empezar mal, incluso a Córdoba no le venga mal cogerlo en la segunda jornada y tal, pero creo que al final sí va a estar ahí, ¿no? Entonces, claro, eso vamos a abrir un poquito más la leche, ¿no? Pero al final, es que lo hemos comentado también este verano, es que empieza a analizar equipos y es que te salen mínimo 8 o 9 clubes entre comillas, más obligado a estar arriba que el Córdoba. Y es que eso es una gran realidad que el cordobesismo tiene que tener. Después es verdad que el fútbol pues, pone a cada uno en su sitio y hay equipos que lo que están es para no bajar. Y gracias. Pero bueno, que hay que tener siempre esa cautela y sobre todo ir dando esa cierta paciencia siempre al equipo de ir creciendo, porque al final, coño, al final es que se han hecho 15 fichajes, aunque van a ser al final 13 aspectos prácticos, pero al final son muchos y también habrá que ese salto de calidad que deben dar, pues será paulatino, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener cierta paciencia también con el Córdoba este año. Mm. En concreto me fija en ese dato. El Sporting ha hecho 5 fichajes. 5 fichajes. El Córdoba, ya es que no sé lo que cuenta y lo que no descuentas, porque para mí, Rubén, si tú dices que Alberto del Moral es un fichaje, que lo digo yo, porque es que así, Rubén Alves también es. Lo es, pasa que la gente lo da por hecho y fue todo tan rápido, pero es que es la misma situación. ¿No? Incluso mejor la de Rubén Alves porque ahora es propiedad tuya. Entonces, con él son 14, más los dos que han sido cedidos, 16, ¿no? Si no me equivoco, Carmona y Jordan Andrew. Entonces, dice, bueno, que el Córdoba ha hecho 14 fichajes y el Sporting 5. Ahora ensambla tú eso, ¿no? Que la propia pretemporada se ha dado cuenta cómo le ha costado al Córdoba, que hasta el último partido no ha dado señales de identidad, ¿no? Entonces esa es la situación y yo espero un partido en el Molinón en cuestiones positivas en las que el Sporting tiene que salir a ganar sí o sí, muy, muy exigidos, sobre todo ellos vienen de dos buenos resultados finales de la pretemporada, mientras que el Córdoba puede, con su juego descarado, pues hacerle mucho daño, ¿no?
Sí, sí, está claro que a ver, yo creo que el Sporting, siempre el Sporting en casa es de esos equipos que por momentos que te somete, ¿no? Que empuja por su afición y que al final yo creo que tiene jugadores de calidad, ¿no? Pero pienso que el Córdoba es un partido en el que puede hacer daño, ¿no? Yo creo que no sé, mi planteamiento de partido es en el que el Córdoba va a tener sus momentos de poder entrar por banda, de hacer transiciones, bueno, de tener cierto dominio también del balón, fase de dominio. Entonces, bueno, vamos a ver si el Córdoba pues, tiene también un buen día defensivo, porque al final es lo que estamos hablando, ¿no? Si el Córdoba encaja gol, pues ya pensar en marcar 2 goles en Gijón para ganar un partido, pues vamos a hacer más complicado, ¿no? Entonces, yo creo que Córdoba tiene que también partir de hacer un buen trabajo defensivo, de no conceder mucho y de a partir de ahí pues aprovechar sus momentos que creo que evidentemente los va a tener, ¿no? Allí en el Molinón. Ujú. En un Molinón en el que no sabemos si estará el último fichaje de Córdoba de inicio o con Bodagado, que es Ignacio Vilarrasa. Y todo va en función no solo porque él ha llegado un poco tarde, ¿no? Aunque ha podido completar todos los entrenamientos de la semana, ¿no? Con los que llevamos hasta ahora, por lo menos, ¿no? Es porque Carlos Albarrán empezó la semana out, ¿no? Por un problema, seguramente un golpe en el Carranza. Así que a lo mejor no juegan los dos laterales derechos, como tú decías, pero por la lesión, ¿no? ¿Qué te parece el fichaje de Vilarrasa que ha sido hoy presentado? Bueno, creo que es un fichaje a ver, de alto nivel, ¿no? Yo creo que va la estadística del año pasado, es un jugador pues que no es que jugara partidos, es que encima brilló en un equipo importante en el que tuvo unos datos muy buenos, ¿no? Creo que el Córdoba da un salto de calidad ahí y es lo que yo un poco escribía en su momento, ¿no? Que si el tema de salir de Calderón era para un fichaje, pues se entendía, porque buscó potenciar ahí, creo en un jugador que va a darme más que Calderón, pues lo entiendo, lo que no podía yo entender era que te quedar otra vez con Alcedo y con Albarrán cubriendo su posición, ¿no? Yo no sé si jugará, porque por lo que yo conozco, vamos conociendo a Iván Ania, suele mantener ese cierto respeto de que un jugador que ha llegado muy al final, por lo mejor que ha hecho toda la pretemporada, como el caso de Alcedo, pues tenga Sí. esa opción. Pero también está claro que es un jugador que viene a dar un salto de calidad y que viene a ser muy titular, yo creo, en este Córdoba, ¿no? Entonces, bueno, vamos a verlo, es verdad que quedan todavía unos días y podrá verse, eh, y que a lo mejor pues esa idea que yo veía de que pudieran entrar los dos laterales derechos, pues ahora parece un poco más absurdo teniendo dos laterales izquierdos, ¿no? Creo que esa idea se va a llevar abandonando y para mí creo que es un paso adelante, ¿no? Yo creo que Villagrasa es un jugador que aparte se le ha relacionado con equipos importantes de la categoría, ¿no? O sea, que creo que el Córdoba, creo que a priori ha sido una gran incorporación ahí y creo bueno, que puede darle bueno, un salto de calidad a esa línea defensiva o ese trabajo defensivo que evidentemente es por lo que el Córdoba tiene que mejorar. Si el Córdoba en ocasiones, llegadas, generar goles de su delantero, goles de sus tres partidos va a tener. ¿Qué es lo que tiene que mejorar? En ese equilibrio y en ese trabajo defensivo, que es una defensa más fiable. Entonces, creo que Villagrasa viene también a aportar ahí. Yo lo estoy analizando bastante y al final es un jugador de parámetros parecidos a Calderón, del que vamos a hablar, evidentemente, al propio Juan María Alfaro, que destacan más por su capacidad ofensiva de incorporarse al ataque que por defender. Y hay un dato muy importante de Vilarrasa. Evidentemente tiene muchísimos mejores números que los otros dos, tanto de partidos sumados como de asistencia y de goles. Y el dato curioso, que no es que sea negativo ni positivo, es cuestión de ver cómo se cambia, ¿no? Que esos grandes números de Vilarrasa los ha hecho en una defensa de 5, es decir, jugando como carrilero, lo cual implica que hay 3 defendiendo que ocupan más espacio y dejan menos huecos en ambas alas, en los ambos laterales. Ahora Vilarrasa tiene que adaptarse a jugar como lateral con recorrido en una defensa de 4, en una defensa en la que se quedan 2 centrales nada más. Y ese aspecto es muy importante, ¿no? Yo lo veo así. Sí, sin duda, evidentemente, aparte que lo sabemos, ¿no? Que tenemos un montón de casos de jugadores que han rendido muy bien a otro equipo y en el Córdoba pues, le ha costado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un jugador que para mí es muy válido, creo que es un gran refuerzo, pero sí que es verdad pues que poco o nada tiene que ver el Huesca de Antonio Hidalgo del año pasado con el Córdoba de Iván Áñez, ¿no? Con casi Entonces, nada ahí. prácticamente un huevo y una castaña, como suele decirse. Entonces, claro, evidentemente, pues esa adaptación se tiene
que dar, ¿no? Y por eso digo que el Córdoba pues, tiene que tener ese cierto grado de paciencia, porque yo creo que hay jugadores que tienen que darle un salto de calidad, tanto de inicio como de cambio de partido, de cambiar los partidos, pero claro, tienen que adaptarse y tienen que ir entrando poco a poco, tienen que ir metiéndose en todo ese engranaje, ¿no? Yo creo que sin duda, para mí el Córdoba tiene mejor plantilla que el año pasado, tiene más recursos, tiene más fondo de armario, que es lo que se le falta en muchos momentos, pero bueno, después evidentemente pues el fútbol pues no, dos y dos no son cuatro, ¿no? Entonces tiene que ir que viendo si eso bueno, se va dando un salto hacia rendimiento real del equipo en cuanto a resultados, ¿no? Te lo iba a preguntar ahora, pero ya me has contestado. Para ti tiene mejor plantilla. Yo no lo tengo claro. Es decir, o no, sí que la tiene, pero con dos argumentos. Una, porque todos los que están, siguen, suman en segundo año, tienen una experiencia que el año pasado no tenían en segunda división, tipo Carlos Marín, tipo Cristian Carracedo, nunca habían jugado en esa categoría, ¿no? Entonces eso te hace crecer, ¿no? Y otra por lo que te has dicho, el fondo del armario. O sea, ya no existe lo de la política de plantilla corta. O sea, es plantilla normalizada, doblada en todos los puestos. Y bueno, en la medular, muchas veces, como cambian tanto los puestos y la diversidad, puede ser hasta triplicada en algunos puestos, ¿no? Respecto a que sea mejor, lo veremos. Sobre todo por lo que hemos dicho. Lo más importante es equilibrar el tema defensivo, el tema de los centrales y luego, pues a nivel ofensivo, más que ofensivo del generador principal de goles, el 9 o los dos que están ahí por detrás de él, que también son 9, como son Obolski y Fuentes, vamos a ver si aportan lo mismo, el mismo caudal ofensivo que el año pasado, que todo está por ver, ¿vale? Que todos estamos ilusionados, que para mí el mejor fichaje, que ya he dicho varias veces lo de los jugadores quién eran, lo digo ahora, el mejor fichaje de todos es Iván Aniel. Ese es el mejor, con sus dejes y con todo lo positivo que tiene, porque al final todos tenemos un estilo, ¿no? Lo podremos escuchar este sábado, ¿no? Que es su primera comparecencia de prensa de cara a la liga, ¿no? Antes de que el Córdoba viaje en avión, porque Córdoba despega, ¿no? Desde el propio aeropuerto de Córdoba a Asturias, ¿no? Y bueno, hemos estado hablando mucho de la plantilla y uno que ya no es de la plantilla, que ya lo sabíamos, pero tiene que confirmarse, es Calderón. Y mira que ha dado que hablar la salida de Calderón. ¿Qué me cuentas? ¿Cómo lo has visto tú? Bueno, a ver, a mí de cierta manera me ha sorprendido un poco, sinceramente. A mí no. A ver, está claro que aquellas declaraciones pues tuvieron mucho eco y bueno, pues lo que suele decirse, ¿no? El pasado siempre vuelve, ¿no? Y siempre te puede... Eso, pero bueno, yo creo que era algo conocido, ¿no? O sea, cuando el Nati da el paso de fichar a Calderón, creo que es conocedor de lo que ha pasado, ¿no? Lo que no es conocedor a lo mejor es de la reacción que va a tener su afición, ¿no? Así Por es. una parte, no lo veo mal en el sentido de que las aficiones sigan teniendo peso en las decisiones de los clubes y tal, pero por otro lado, yo sé, yo he visto a Figo decir madridista llorones y después celebrar títulos con el Madrid, ¿no? Y otro tipo de cosas, ¿no? Al final en el fútbol estas cosas suelen olvidar, ¿no? Yo lo que evidentemente Calderón pues tuvo un riesgo yendo a un equipo de Cataluña, un equipo que deportivamente era lógico porque es uno de los grandes de la primera federación, siempre candidato a ascender, pero bueno, al final pues todo eso ha estallado por los aires, ¿no? Después ya yo de lo del chiringuito y tal, pues yo casi prefiero no entrar porque me parece que eso ya es un espectáculo que creo que poco favor le hace a él y poco también entrar en que el Córdoba, el cordobesismo se meta además en esa guerra y tal, y hasta con Casador, y una cosa que yo creo en fin, que es un poco más, digamos, folclore, casi más que deporte. Bueno, eso no es la primera vez que pasa. Y casualmente, la última vez que yo recuerdo que ocurre algo así, influenciado por la afición, fue con un actual jugador del Córdoba, con Sergi Guardiola. Sergi Guardiola en su día iba a fichar por Vaya, el Barça, por el filial, y por unos tuits antiguos que tenía haciendo referencia a su querencia al blanco, al Real Madrid, pues acabó siendo devuelto a los corrales, que podemos llamarlo así entre comillas, ¿no? Se anuló ese contrato como se ha anulado ahora. Yo cuando vi que fichó por el Nazio de Tarragona, antes de que ocurriera nada en redes sociales y en manifestaciones públicas en la calle, como ha pasado en la Imperial Tarraco, en Tarragona, yo lo primero que pensé fue, madre mía, se va a su querida Cataluña, entre comillas, ¿no? Después de la que lió en esa desafortunada
manifestaciones en vídeo que él se encargó de difundir en el autobús que iba de la celebración del Arcángel. Y bueno, pues fue pensarlo y ocurrió. Y ocurrió todo, súper rápido. Las manifestaciones, la anulación del contrato. Y en fin, yo qué queréis que os diga. A mí Calderón, desde el primer día, me generó dudas. Desde el primer día, que llegó al Córdoba, desde el San Fernando. Luego, viéndolo actuar, te das cuenta y dices, joder, tiene muchas buenas condiciones técnicas, es un buen futbolista, pero es lo que siempre hablamos y de lo que tanto se jactan en las presentaciones de futbolistas en las salas de prensa. Es muy importante la convivencia, la persona, el día a día en el vestuario. Y Calderón, pues sinceramente, no es un chico que hasta ahora ojalá madure, ¿no? Sea una persona que tenga una lucidez para darse cuenta de por qué caminos hay que ir, ¿no? Y teniendo en cuenta que son carne de cañón, ¿no? Y lo primero que tú has dicho, fíjate lo que ha pasado. Ha seguido ahora en el chiringuito. Entonces, se equivoca claramente. Y yo es de los futbolistas que no creo que lleguen, definitivamente no creo que lleguen, pese a que tiene condiciones técnicas, pero no llegan por otras razones. Sí, sí, eso es evidente, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, yo creo que aquello se salió un poco todo de madre, evidentemente no se puede justificar, es injustificable lo que hicieron, pero viene de una frase que se hizo en un momento y que él evidentemente no piensa, porque entre otras cosas tenía compañeros suyos que eran catalanes y que son compañeros suyos de la plantilla, recuerdo a Alex Sala, a Cristian Carrasero, o sea, que era una cosa un poco absurda, evidentemente es una cosa, una falta de respeto, y incluso por muchas disculpas que pida, creo que él también retiró el vídeo, etcétera, pues claro, ya tú el daño, entre comillas, está Eso hecho, queda ¿no? Y ya el cuerpo ahí. te sigue pasando. Es el juicio, Claro, el juicio de la calle, que eso siempre se dice. O sea, nadie te va a ir a los tribunos, pero ese es sentencia el de la calle, el de la gente. claro. Entonces, en fin, yo creo que son esos momentos de furia puedes que controlarlos mucho porque al final pues te pueden perseguir y te pueden perjudicar en tu carrera porque él, su decisión era ya, él había rescindido con el Córdoba porque tiene el acuerdo de hacer con el Nati, por eso se anuncia ya el lunes esa rescisión porque va a firmar por el otro equipo y ahora digamos que él se ha quedado un poco sin futuro por cosas del pasado. Entonces, bueno, esperemos que él aprenda la lección. Yo es verdad que a mí creo que ha habido cosas que se han salido un poco de madre, se le ha llamado fascista, se le ha pedido a los compañeros Eso, que lo lesionaran, eso que ya lo es que he hecho absurdo. es totalmente reprobable también, es absurdo, pero bueno, evidentemente, pues al final, pues de comillas, cada acto tiene unas consecuencias, eso es evidente. Por cierto, que seguramente fichará por el Racing de Ferrol, que es otro de los grandes de Primera Federación, recién descendido este año de la segunda. Venga, la última, vamos acabando. Vamos a seguir mojándonos. Dímelo tus tres candidatos al ascenso, no al playoff, los tres que ascienden este año. Uf, los tres que ascienden. A ver, te voy a decir Las Palmas, eh, el Almería, porque creo que habrá aprendido de sus errores. Y ¿qué te iba a decir de Racing? Pero es que como me gusta tampoco el entrenador, tío, casi no te iba a decir de Racing, tío. Así que no sé si existe el Granada. Nada. Vale, vale, pues ahí quedan fijados los tres. Los míos son el Cádiz, el Racing de Santander, aunque a ti no te guste el entrenador, ya son muchos años intentándolo, y por supuesto la Unión Deportiva Las Palmas. Hemos dicho tres muy favoritos. Luego, si os dais cuenta, aunque el año pasado hubo de todo, hubo muchos fracasos, los tres que ascienden son a priori tres súper favoritos. El Levante, el Elche y el Real Oviedo. Lo que pasa es cambiar cromos. Nosotros, fíjate, entre los dos hemos dicho cinco diferentes, solo coincidimos en la Unión Deportiva Las Palmas, pues seguro que de esos cinco a lo mejor alguno no está tampoco. A lo mejor entra otro, ¿no? Porque, ¿por qué no el propio Sporting de Gijón? O yo qué sé, o un renacido Real Zaragoza en el que ya nadie piensa porque lleva ya demasiados fracasos seguidos. ¿Por qué no? ¿Sabes? Entonces, bueno, ahí queda eso. Y sobre todo con la ilusión de que esa permanencia viendo de abajo, mirando hacia arriba, como decía Escalante, o lo que yo he dicho de 10 primeros, te permita estar en una lucha real, porque yo creo que el año pasado tú dices que el Córdoba estuvo, pero no fue real del todo, hubo errores propios y un poco de todo, ¿no?
y ojalá, ¿no? Ojalá el Córdoba pueda estar luchando por eso, pero sobre todo asegurarte tu continuidad en el fútbol profesional, que creo que se debería haber aprendido saber lo difícil que es estar en él. Por lo cual, lo muy importante es consolidarse. Bueno, que os dejamos desde Boulevard Córdoba. Seguiremos aquí un mes más hasta que acabemos agosto. Las próximas van a estar los dos Rafa con vosotros y nada, que lo paséis bien y sobre todo que nos divertamos más. Y estamos sobre todo contentos al acabar el partido el lunes a eso de las 9 de la noche cuando volveremos por aquí para analizar el resultado y el juego de ese Sporting Córdoba. Hasta luego.